Tras el colapso de la Unión Soviética, Rusia se vio sumida en un periodo de profunda inestabilidad. La otrora poderosa superpotencia se desintegró y en su lugar comenzó a formarse un nuevo mundo caótico, uno donde los remanentes del antiguo régimen luchaban por mantener el poder y una nueva generación de criminales se alzaba para dominar las calles. El vacío dejado por el colapso del Estado comunista creó el clima perfecto para el florecimiento del crimen organizado. En el corazón de este caos se encontraba Sergei Ivanovich Tim, un hombre que se convertiría en una de las figuras más infames y temidas de Moscú. Conocido en el submundo criminal como Sylvester, su ascenso al poder sería tan rápido como brutal, y su nombre se convertiría en sinónimo de violencia, traición y astucia. Sergei Tim nació en 1955 en el pueblo de Klint, en la región rusa de Nogared Oblast. Su familia, como tantas otras en la Rusia rural, era pobre, y sus padres se dedicaban a la agricultura, llevando una vida sencilla. Sin embargo, Sergei estaba decidido a labrarse un camino diferente. Desde muy joven, se hizo evidente que Sergei no era un estudiante típico. Tenía dificultades en clase, prefiriendo la actividad física a lo académico. Su talento natural residía en los deportes, en particular en las artes marciales. De niño, mostró un gran interés por el karate, que en aquel entonces no solo era una forma de mantenerse en forma, sino también un método para forjar el carácter y la disciplina. Sergei no era un atleta nato, pero su dedicación al entrenamiento dio sus frutos. Pasaba horas en su pueblo, entrenando con un saco de boxeo, corriendo y practicando sus técnicas de karate. Su compromiso con la superación personal comenzó a forjar su identidad como un hombre capaz de lograr cualquier cosa que se propusiera, por la fuerza, si era necesario. A los 18 años, Sergei se unió al ejército soviético, donde sirvió como conductor en un regimiento de fusileros motorizados. Fue durante este periodo que adquirió la disciplina y la concentración que más tarde le serían útiles en el mundo criminal. Tras completar el servicio militar en 1975, Sergei decidió mudarse a Moscú, la bulliciosa capital de la URSS. La ciudad se preparaba para los Juegos Olímpicos de 1980 y había una enorme demanda de trabajadores para ayudar a construir la infraestructura necesaria. Esta era la oportunidad de Sergei para triunfar. Consiguió una plaza en una residencia y encontró trabajo en uno de los proyectos de construcción olímpicos. Sin embargo, pronto descubrió que la promesa de una vida mejor en Moscú no era tan sencilla como esperaba. Aunque el trabajo era estable, estaba mal pagado y Sergei luchaba por llegar a fin de mes. Sin embargo, la fortuna de Sergei pronto cambiaría al descubrir un nuevo mundo dentro del mismo dormitorio donde vivía, un mundo que moldeaba su futuro. El dormitorio albergaba un pequeño club de karate dirigido por Alexander Ivanovich Inchikov, un reconocido instructor de karate. Sergei, siempre deseoso de mejorar sus habilidades, se unió al club y no tardó en descubrir sus dotes naturales. Su talento y dedicación al deporte llamaron la atención de Menshikov, quien lo nombró instructor del club. Sin embargo, este puesto resultaría ser más que un simple puesto de profesor. Fue su puerta de entrada al mundo criminal. Gracias a sus contactos en el club, Sergei conoció a muchas figuras influyentes, incluyendo a los líderes de la banda Hijos de Skaya, un grupo que ya participaba en actividades ilegales como el contrabando y el juego. Sergei, que nunca se había planteado dedicarse al crimen, se vio atraído a este mundo, y sus propias ambiciones de una vida mejor lo empujaron aún más hacia el submundo. En 1978,
Sergei se casó y formó una familia, pero su situación económica seguía siendo precaria. El pequeño salario que recibía de su trabajo en la construcción no era suficiente para mantener a su creciente familia, y la presión de mantener a su esposa y sus 2 hijos comenzó a agobiarlo. A medida que su desilusión con su trabajo se profundiza, Sergei comenzó a reconsiderar sus opciones. La tentación de entrar en el mundo criminal se volvió demasiado fuerte. Varios miembros de la banda Hijos de Skaya se acercaron a él y finalmente aceptó unirse a ellos. Su formación atlética y su capacidad de liderazgo lo convirtieron en un valioso activo para la banda, y en poco tiempo, Sergei se vio envuelto en el floreciente submundo criminal de Moscú. El punto de inflexión llegó en 1985, cuando el gobierno soviético introdujo una nueva ley que marcaría un antes y un después para criminales como Sergei. La ley, parte de las reformas de Mikhail Gorbachov, impuso una estricta prohibición del alcohol, lo que en lugar de frenar la actividad ilegal, solo la impulsó. Sergei, quien tenía contactos en el mercado negro, vio una oportunidad. Sabía que la banda de los Hijos de Skaya había establecido vínculos con restaurantes y que podían beneficiarse del mercado negro de vodka. Los contactos de Sergei se profundizaron y las actividades ilegales de su banda comenzaron a expandirse. Comenzaron a introducir alcohol de contrabando en los restaurantes de Moscú, vendiéndolo a precios inflados y obteniendo enormes ganancias. Era una muestra de la riqueza y el poder que Sergei siempre había anhelado. Para 1988, el panorama político y económico de la Unión Soviética experimentaba una transformación drástica. Las políticas de Glasnost y Perestroika de Gorbachov comenzaban a transformar la economía del país y empezaban a surgir empresas privadas. Este cambio presenta tanto oportunidades como peligros para el submundo criminal. En 1988 se promulgó una nueva ley que permitía a las cooperativas operar legalmente. Los comerciantes del mercado negro, antes obligados a trabajar en la sombra, ahora podían salir a la luz y operar legalmente. Esto creó una nueva clase de empresarios, ricos pero vulnerables. Las cooperativas eran el blanco perfecto para la extorsión, y Sergei Tim, con su creciente red criminal, no tardó en aprovecharse de la situación. La banda de Orlovsky, como se la conoció posteriormente, comenzó a extorsionar a estos nuevos negocios, ofreciéndoles protección a cambio de una parte de sus ganancias. Pero la ambición de Sergei no se limitaba a la extorsión. Reconoció que el poder en el mundo criminal no se limitaba a la riqueza, sino al control. Para dominar el submundo de Moscú, tendría que expandir su influencia. Así Sergei comenzó a forjar alianzas con otras bandas, sobre todo con los conocidos grupos caucásicos. Las tensiones entre las bandas eslavas y caucásicas se habían gestado durante años, pero el carisma y las habilidades de liderazgo de Sergei le permitieron unir a estos grupos dispares bajo su bandera. Sin embargo, la unidad entre las facciones eslava y caucásica duró poco. En 1988, un violento enfrentamiento entre los Orlovsky y un grupo de azerbaiyanos por una operación de apuestas con dedales marcó el inicio de una brutal guerra territorial. Las calles de Moscú ya no eran solo un campo de batalla para bandas, sino el escenario de un nuevo tipo de conflicto, uno donde la supervivencia dependía de la crueldad y la capacidad de superar en maniobras a los enemigos. El ascenso de Sergei al poder fue rápido y violento. Logró unir a varias facciones criminales bajo su liderazgo, y su banda se convirtió en una de las más temidas de Moscú. Sin embargo, este éxito trajo consigo sus propios desafíos.
Las fuerzas del orden habían empezado a tomar nota y el gobierno estaba decidido a aplastar las crecientes redes criminales que habían empezado a controlar gran parte de la economía. A pesar de estos desafíos, Sergei y su banda continuaron prosperando. Los Orlovsky se habían convertido en un símbolo de los nuevos tiempos, prueba de que en la Rusia post-soviética el poder y la influencia se podían obtener no mediante la política o el gobierno, sino mediante la violencia, el miedo y la ambición despiadada. Al final de la década de 1980, el imperio de Sergei seguía expandiéndose. Había sorteado con éxito el cambiante panorama político y económico, construyendo un imperio criminal que dominaría Moscú durante años. Pero, como ocurre con todos los grandes imperios, la pregunta persistía. ¿Cuánto tiempo podría Sergei mantener el poder en un mundo que cambiaba tan rápidamente? Por ahora, sin embargo, Sergei Tim, Sylvester, se encontraba en la cúspide del submundo ruso, un hombre que había pasado de ser un trabajador con dificultades a uno de los líderes criminales más temidos y respetados de Moscú. Su imperio crecía, pero también lo hacían los peligros que amenazaban con derrumbarse. A medida que la influencia de Sergei Tim crecía, también lo hacían los desafíos que conllevaba. La promesa de riqueza y control había sido embriagadora, pero con ella llegó la innegable verdad. En el brutal mundo del crimen organizado, el poder nunca podía asegurarse sin enfrentarse a una feroz oposición. El submundo criminal de Moscú era una mezcla volátil de alianzas, traiciones y lealtades en constante cambio. Y nadie, ni siquiera un hombre tan ambicioso como Sergei, era inmune al caos. A medida que su imperio se expandía, Sergei comprendió rápidamente que cada nueva alianza, cada nueva conquista, era solo un paso en el camino hacia un conflicto mayor, y que por cada victoria siempre había un precio que pagar. Las primeras victorias de Sergei fueron rápidas y violentas. El mercado negro de alcohol había sido su puerta de entrada al mundo criminal de Moscú, y su habilidad para manipular y dominar este mercado le permitió forjar conexiones con figuras clave del submundo de la ciudad. La banda de los hijos de Skaya, antes una pequeña operación, comenzó a prosperar bajo su liderazgo, y con ella, el nombre Orikovsky empezó a cobrar importancia. Pero las ambiciones de Sergei siempre apuntaban a algo más grande. La extorsión y el contrabando eran rentables, pero no eran la señal del verdadero poder. Para controlar Moscú, necesitaba reivindicar su posición en el territorio más peligroso de todos, la batalla por la supremacía entre las familias criminales más despiadadas de Moscú. A finales de la década de 1980, las frágiles alianzas entre las distintas bandas de Moscú comenzaron a resquebrajarse. El auge de los grupos criminales caucásicos, en particular los de Azerbaiyán, generó fricciones que pronto se convertirían en una guerra abierta. Sergei siempre había logrado mantener una aparente paz con los líderes de las bandas eslavas, pero la creciente competencia por territorio, recursos y poder pronto resultó incontrolable. Los caucásicos tenían una forma diferente de hacer negocios, y Sergei, siempre pragmático, sabía que debía adaptarse si quería mantenerse a la vanguardia. Pero esta adaptación no iba a ser fácil. Implicaba tomar decisiones que lo llevarían a conflictos brutales, amenazando no solo su posición, sino también su propia supervivencia. En 1988 se produjo el primer enfrentamiento importante. La banda de Sergei Orikovsky estaba muy involucrada en una operación de apuestas con dados, un juego de azar de alto riesgo y alta recompensa que se había vuelto inmensamente popular en las calles de Moscú. Era una empresa lucrativa, pero también atraía su cuota de violencia y competencia.
Una noche, un grupo de azerbaiyanos se negó a pagar sus deudas tras perder la partida. Esta disputa, aparentemente insignificante, se convirtió rápidamente en una confrontación a gran escala, y en un altercado violento, uno de los azerbaiyanos recibió una fractura de cráneo. Para Sergei, esto era una señal de que ya no estaba tratando con delincuentes de poca monta. Esto era la guerra. Esa misma noche los azerbaiyanos se reagrupan, y lo que siguió fue uno de los disturbios más violentos que Moscú había visto en años. Las calles de Orikón, Borisovo, estallaron en caos, con docenas de hombres atacando a Sergei y su banda. Los Orikovsky se vieron ampliamente superados en número, y lo que había comenzado como una pelea local, pronto amenazó con convertirse en una guerra a nivel de ciudad. Sergei, al darse cuenta de la gravedad de la situación, huyó del lugar, apenas logrando salvar la vida. Su coche quedó destrozado frente a una comisaría local, símbolo de la creciente violencia a su alrededor. La banda azerbaiyana había dejado claro su mensaje. Estaban dispuestos a enfrentarlo directamente. Pero la huida de Sergei de las masas alborotadas fue solo temporal. Al día siguiente, la policía, que había presenciado el derramamiento de sangre en primera persona, lo arrestó. Las autoridades reaccionaron rápidamente, acusándolo de instigar el violento enfrentamiento. Sin embargo, en un extraño giro del destino, tan solo 3 días después, Sergei fue liberado, testimonio de la profunda corrupción que impregnaba todos los estratos del sistema de justicia penal de Moscú. Si bien las autoridades actuaron con rapidez, no pudieron detener el crecimiento de la influencia de Sergei en la ciudad. Este incidente, sin embargo, marcaría el inicio de un conflicto mucho más significativo, una batalla por el dominio que transformaría el equilibrio de poder en el submundo moscovita. A pesar de la victoria temporal de los azerbaiyanos, la reputación de Sergei no hizo más que fortalecerse. El caos del motín reveló la vulnerabilidad de sus enemigos y la fuerza de su voluntad de sobrevivir. La banda de Orikovsky había demostrado que podía soportar no solo la presión de una batalla callejera, sino también el escrutinio de la ley. Sergei sabía que su capacidad para sobrevivir al motín y recuperarse rápidamente del fallido intento de la policía de encarcelar solo aumentaría su prestigio en el mundo criminal. El incidente marcó un punto de inflexión. Sergei ya no era solo el líder de una pequeña banda. Se estaba convirtiendo en una figura temible y respetada, alguien a quien jamás se podría subestimar. Sin embargo, a medida que el poder de Sergei se consolidaba, la amenaza a su imperio no hacía más que crecer. En 1989, tras el fallido intento de desmantelar su banda, el gobierno lanzó una ofensiva total contra el submundo criminal. Las fuerzas del orden comenzaron a atacar las cooperativas que Sergei había ayudado a fundar, cortando las fuentes de financiación que les habían permitido a él y a su banda prosperar. Al mismo tiempo, las facciones rivales en el submundo comenzaron a volverse más ambiciosas. Algunas, como la familia Korgan y la banda Ismayovskaya, intentaron aprovechar el vacío de poder dejado por el debilitamiento de las alianzas de Sergei. Esto abrió la puerta a enemigos aún más peligrosos, y Sergei se dio cuenta de que su posición ahora estaba siendo cuestionada por todos lados. Lo que siguió fue una serie de violentas escaramuzas y traiciones. Los antiguos aliados de Sergei, algunos de los cuales alguna vez le habían jurado lealtad, comenzaron a fracturarse. En 1989, el amigo cercano de Sergei y compañero líder de la banda, Sergei Kruglov, el hombre conocido como La Barba, fue arrestado en la represión, dejando un vacío de poder dentro de la banda de Orikovsky. Sin el apoyo de Kruglov,
Sergei se encontró cada vez más aislado, con sus enemigos rondando como buitres. El arresto de Kruglov, sin embargo, no fue solo un golpe personal para Sergei. Fue una señal de las grietas que comenzaban a aparecer dentro de su imperio. El arresto de su segundo al mando significó que la dinámica interna del grupo Orlovsky estaba cambiando. Facciones rivales, como las lideradas por Dmitry Sherupov y Leonid Klesinko, comenzaron a separarse, cada una buscando labrarse su propia parte del imperio que Sergei había construido con tanto cuidado. Esta lucha interna resultaría ser uno de los mayores desafíos de Sergei. Su capacidad para unir a las diversas facciones del AMPA había sido una de sus fortalezas, pero ahora se estaba convirtiendo en su mayor debilidad. A medida que más bandas se escondían, Sergei se dio cuenta de que las alianzas que había forjado comenzaban a desmoronarse. La unidad que había construido era frágil, y cada traición, cada ruptura de lealtad, amenazaba con derribar el imperio que tanto había luchado por establecer. El conflicto ya no era solo una cuestión de territorio, sino de supervivencia, y los enemigos de Sergei eran ahora más numerosos y peligrosos que nunca. En medio de este creciente caos, Sergei se vio ante una decisión crucial. ¿Redoblará sus tácticas violentas, consolidando su poder con medidas aún más despiadadas? ¿O intentará forjar una nueva serie de alianzas con la esperanza de evitar el inminente colapso de su imperio? El conflicto, que había comenzado con una pequeña disputa por una apuesta, se había convertido en una guerra por el alma misma del submundo criminal de Moscú. Y Sergei sabía que el precio del poder estaba a punto de volverse más alto de lo que jamás había imaginado. Mientras Sergei Tim, el cerebro detrás de la banda de Orikovsky, luchaba por mantener el control del imperio en ruinas que había construido con tanta crueldad, el peso de sus decisiones empezó a pasar factura. Las batallas en las calles de Moscú ya no se limitaban a ganar territorio. Se habían convertido en batallas por la supervivencia, no solo para Sergei, sino para todos los hombres que alguna vez le habían jurado lealtad. El mundo criminal, antaño una compleja red de alianzas e intereses mutuos, se había convertido en un vasto e implacable campo de batalla donde la lealtad era efímera y la traición inevitable. Las mismas alianzas que habían catapultado a Sergei al poder eran ahora las fuerzas que amenazaban con desgarrarlo. El control de Sergei sobre la banda de Orlovsky siempre se había definido por una simple regla: poder absoluto. Se había forjado un lugar en el AMPA con movimientos decisivos, eliminando amenazas antes de que tuvieran oportunidad de crecer. Pero a medida que el panorama criminal de Moscú se fragmentaba, sus métodos comenzaron a ser contraproducentes. Las viejas reglas de lealtad y miedo ya no tenían el mismo peso que antes. Las alianzas que Sergei había forjado, ya fuera con los hijos de Skaya o con las bandas caucásicas, mostraban signos de desgaste, y las grietas comenzaban a ensancharse. Ya no era el líder intocable, aquel a quien todos los caminos conducían. En cambio, Sergei se vio asediado en todos los frentes. Para 1990, el poder de la banda de Orikovsky había comenzado a menguar. Antaño una fuerza monolítica, el imperio de Sergei ahora parecía fracturado y vulnerable. La represión gubernamental contra el submundo criminal se estaba volviendo más agresiva, y las fuerzas del orden aumentaban la presión sobre las cooperativas y las actividades del mercado negro que antaño habían alimentado la riqueza de la banda. Lo que antaño había sido un lucrativo mercado negro de bienes, protección y servicios ilícitos, se había visto gravemente afectado. La pérdida de ingresos provenientes de las operaciones, cada vez más vigiladas, afectó duramente a Sergei,
y el debilitamiento de su base financiera le dejó con pocas opciones. Con todos los líderes de la banda en quienes alguna vez había confiado dándoles la espalda, Sergei se enfrentó a la dura realidad de que el mismo imperio que había creado se le escapaba de las manos. Fue durante este periodo turbulento que las luchas internas de Sergei alcanzaron su punto álgido. La banda de Orikovsky, antaño unida bajo su férreo control, comenzó a fragmentarse. Facciones rivales, antaño leales a él, comenzaron a cuestionar su liderazgo. Los hijos de Skaya, que durante mucho tiempo habían sido sus aliados más fieles, comenzaron a dividirse en facciones propias. Al mismo tiempo, la familia Corgan y otros grupos rivales comenzaron a mostrarse más descarados, poniendo a prueba los límites de Sergei. En particular, la banda de Ismayovskia, liderada por el despiadado y calculador Víktor Kruglov, conocido en el AMPA como el Barba, representaba una amenaza directa para el dominio de Sergei. La tensión entre Sergei y Kruglov era palpable y pronto alcanzaría un punto crítico que transformaría el futuro del panorama criminal de Moscú. Las grietas en el poder de Sergei se habían estado formando desde hacía tiempo, pero fue un solo momento de traición lo que lo desencadenó todo. En 1991, Oleg Nelubin, aliado cercano de Sergei y líder de la banda de Kiran, dio un paso inesperado. Nelubin, antaño uno de los partidarios más leales de Sergei, comenzó a distanciarse discretamente de la facción de Sergei, optando por aliarse con otras potencias emergentes del submundo moscovita. Este sutil cambio no fue perceptible de inmediato, pero Sergei lo sintió como una traición. La decisión de Nelubin de separarse y establecer sus propias alianzas acabaría siendo el catalizador del brutal conflicto que estaba a punto de estallar. Sergei sabía que cuanto más tiempo permitiera que tales deserciones pasaran desapercibidas, más se erosionaría su poder. Siempre había sido un hombre de acción decisiva, pero ahora, con tantos rivales rondando, cada movimiento que hacía parecía un riesgo. En respuesta, Sergei reforzó su control sobre los aliados que le quedaban, usando la violencia y el miedo para reafirmar el control. Pero esto también resultaría ser un arma de doble filo. Cuanto más recurría Sergei a medidas brutales, más se distanciaba de sus propios hombres. Los luchadores, el núcleo de combatientes que lo habían ayudado a ascender a la fama, comenzaron a cuestionar su lealtad a un líder que poco a poco se volvía más paranoico e impredecible. La presión aumentaba, y Sergei, antaño el líder seguro y calculador del AMPA moscovita, ahora se encontraba luchando no solo por el control de las calles, sino por su propia supervivencia. Para 1992, la posición de Sergei se había vuelto cada vez más precaria. La banda de Ismayovskia, liderada por Víktor Kruglov, se había convertido en un rival importante. Lo que comenzó como pequeñas disputas territoriales y escaramuzas se había convertido en una batalla a gran escala por el dominio. Kruglov, un hombre conocido por su actitud fría y calculadora, era un adversario digno. A diferencia de Sergei, quien había construido su imperio mediante la fuerza bruta, Kruglov había jugado al juego político, aliándose con figuras poderosas dentro del Estado ruso. A medida que la influencia de Sergei menguaba, la estrella de Kruglov comenzó a ascender, y fue en este momento que Sergei se dio cuenta de lo peligroso que se había vuelto el juego al que estaba jugando. Las fronteras entre el mundo criminal y la élite política se habían desdibujado, y el imperio del AMPA de Sergei ya no estaba aislado de las duras realidades del mundo exterior. Fue también por esta época cuando se inició un cambio dentro de las propias filas de Sergei. Dmitry Sherupov, uno de sus lugartenientes de mayor confianza,
empezó a cuestionar abiertamente las decisiones de Sergei. Cherupov, conocido por su crueldad, había sido en su día uno de los más leales ejecutores de Sergei. Pero ahora veía la señal de alarma. El control del poder de Sergei se estaba desvaneciendo, y era solo cuestión de tiempo que alguien más tomara su lugar. Esta constatación conmocionó a la banda de Orikovsky, y en poco tiempo, Cherupov había empezado a formar su propia facción dentro de la banda, consiguiendo el apoyo de miembros desilusionados que ya no creían en el liderazgo de Sergei. El golpe de gracia llegó en 1993, cuando una facción de la banda de Orikovsky, liderada por Cherupov y varios otros, se unió a la banda de Ismayovskaya. La traición conmocionó profundamente el imperio de Sergei, quien ahora se enfrentaba a una revuelta a gran escala desde dentro. Sus aliados más fieles se habían vuelto contra él, y sus enemigos, como Kruglov, esperaban para recoger los pedazos. La misma banda que antaño había sido símbolo del dominio de Sergei, ahora estaba en guerra consigo misma. Y a medida que la banda comenzaba a implosionar, Sergei se vio obligado a afrontar la verdad. Su imperio se desmoronaba desde dentro, y el sueño del poder absoluto se le escapaba de las manos. El conflicto dentro de la banda de Orikovsky, la creciente violencia entre facciones rivales y la creciente amenaza que representaba la banda de Ismayovskaya indicaban que el reinado de Sergei Tim estaba contado. Sergei sabía que en este mundo brutal la supervivencia dependía de una sola cosa: la adaptabilidad. Pero con sus alianzas fracturadas, su liderazgo bajo amenaza y los enemigos acechando por todos lados, Sergei comenzó a preguntarse si ya era demasiado tarde para cambiar el rumbo de su destino. El otrora poderoso imperio que había construido estaba ahora al borde del colapso. Lo que había comenzado como una simple búsqueda de poder se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia. Las sombras que una vez fueron el dominio de Sergei eran ahora sus enemigos, y cada movimiento que hacía parecía sumergirlo en un juego peligroso donde las apuestas eran más altas que nunca. A medida que la presión aumentaba, Sergei comprendió que, para sobrevivir, necesitaría algo más que fuerza y miedo. Necesitaría ser más astuto que sus enemigos y manipular las cambiantes mareas de poder antes de que lo aniquilaran por completo. Pero en un mundo donde la traición y la violencia eran la moneda de cambio para sobrevivir, no estaba claro en quién se podía confiar ni quién sobreviviría cuando la situación se calmara. A principios de la década de 1990, el imperio de Sergei Tim, antaño símbolo de poder inquebrantable, se acercaba a su inevitable colapso. La ambición despiadada que lo había catapultado a la cima se había convertido en la amenaza de su destrucción. Cada paso que daba parecía hundirlo aún más en el caos que una vez dominó. A medida que la presión aumentaba, Sergei se encontraba en el centro de una tormenta de traición, violencia y competencia despiadada. Su dominio, antaño indiscutible, sobre el submundo criminal de Moscú, se desmoronaba, y ninguna astucia estratégica ni fuerza brutal podían evitar lo inevitable. El imperio de Sergei estaba siendo consumido por las mismas fuerzas que él había desatado. En 1993 llegó el punto crítico. La banda de Ismayovskaya, liderada por Víktor Kruglov, el barbudo, se perfilaba como una amenaza directa para el control del poder de Sergei. Kruglov, antiguo aliado y uno de los confidentes más cercanos de Sergei, se había vuelto contra él. El barbudo, hombre conocido por sus astutas y despiadadas maniobras políticas, había ido ganando poco a poco el control de las facciones fragmentadas dentro de las propias filas de Sergei.
El imperio de Sergei, antes unido por el miedo y la lealtad, ahora estaba dividido. La traición de Kruglov no era solo personal, sino una amenaza existencial para todo por lo que Sergei había luchado. Las alianzas cambiantes, las promesas incumplidas y las crecientes fracturas dentro de la banda de Orikovsky apuntaban a una cosa: el tiempo de Sergei se agotaba. Lo que una vez fue una fuerza inexpugnable en Moscú estaba ahora al borde del desmantelamiento por sus enemigos, tanto internos como externos. Sergei, aún aferrado a su visión de control absoluto, se enfrentó a la brutal realidad de que su imperio se veía arrastrado en todas direcciones. Sus lugartenientes de confianza se habían vuelto contra él o desertado a bandas rivales. Dmitri Sherupov, antaño su fiel ejecutor, se había separado y ahora formaba alianzas con la facción de Kruglov. Los luchadores, el núcleo de sus operaciones criminales, estaban ahora divididos. Algunos le juraban lealtad a Sergei, mientras que otros veían su futuro con Kruglov. El resultado fue una mezcla volátil de resentimiento, miedo y ambición que dejó a Sergei con cada vez menos aliados. La creciente presión acorraló a Sergei. Sus intentos de unir a sus leales y reafirmar su control solo profundizaron las fracturas dentro de sus filas. Las violentas disputas territoriales habían escalado hasta convertirse en masacres a gran escala, y cada enfrentamiento parecía acercar a Sergei a su fin. Pero no solo las bandas rivales representaban una amenaza. Las fuerzas del orden, que durante mucho tiempo habían hecho la vista gorda ante las operaciones de Sergei, ahora lo perseguían con renovada intensidad. La represión del gobierno contra el crimen organizado estaba en su punto más alto, y Sergei se encontraba cada vez más vulnerable al poder del Estado. La policía ya no era un mero observador pasivo. Perseguía activamente a las figuras criminales más poderosas de Moscú, y Sergei, con su creciente lista de enemigos, estaba entre los principales objetivos. Mientras la guerra entre Sergei y sus rivales llegaba a su punto álgido, ocurrió un acontecimiento que cambiaría para siempre el curso de su vida. Una fatídica noche de 1993, Sergei, desesperado por mantener el control, ordenó un brutal ataque contra Víktor Kruglov, el hombre al que alguna vez consideró un aliado cercano. El plan era simple: eliminar a Kruglov, el cerebro detrás de la banda de Ismayovskaya, y con él el núcleo de la creciente oposición a su gobierno. Sergei sabía que sin Kruglov, la banda de Ismayovskaya perdería su cohesión y poder, y su posición en la cima permanecería segura. Pero incluso en el submundo criminal, nada era sencillo. La ejecución del plan, como siempre, fue violenta y rápida. Los hombres de Sergei atacaron a Kruglov en una emboscada cuidadosamente orquestada. Fue una maniobra que reunía todas las características del estilo brutal de Sergei: eficiente, fría y devastadora. Pero las consecuencias de este ataque tendrían implicaciones de gran alcance. El intento de asesinato, si bien pretendía consolidar el control de Sergei, desencadenó una serie de acontecimientos que llevarían al desmoronamiento de su imperio. Kruglov, aunque herido, sobrevivió al ataque. Pero lo más importante es que el intento fallido puso a Sergei en la mira. Las mismas bandas que antes se habían aliado con él, ahora comenzaban a cuestionar su juicio y liderazgo. El vacío de poder dejado por la supervivencia de Kruglov fue rápidamente llenado por líderes nuevos y más agresivos. Mientras los enemigos de Sergei dentro de la banda de Orikovsky avanzaban para tomar el poder, Sergei se encontró a la defensiva. La traición de sus aliados más cercanos, el colapso de su sistema de apoyo interno y la creciente violencia callejera
le habían dejado con pocos recursos. Sus intentos por sofocar la creciente oleada de oposición fueron inútiles. La percepción pública de Sergei, antaño un capo temido y respetado, era ahora la de un hombre desesperado y aferrado al poder. Las calles de Moscú, antaño su dominio, ahora estaban gobernadas por quienes habían aprendido de él y lo superaban en crueldad. A medida que los muros se cerraban a su alrededor, la desesperación de Sergei crecía. Ya no se trataba de construir un imperio ni de alianzas estratégicas, sino de sobrevivir. Las mismas personas en las que una vez confió y a las que elevó se habían convertido en sus mayores amenazas. Dmitri Sherupov, antaño un leal ejecutor, ahora lideraba una facción que desafiaba abiertamente la autoridad de Sergei. Los luchadores, antaño sus soldados de mayor confianza, ahora estaban divididos en facciones que luchaban por el control de lo que quedaba de la banda de Orikovsky. Incluso aquellos que seguían siendo leales a Sergei comenzaron a cuestionar si aún tenía la fuerza para liderarlos. En 1994, justo cuando Sergei comenzaba a perder el control, ocurrió lo impensable. En un último acto de venganza, su eterno rival, Víktor Kruglov, el mismo hombre al que había intentado eliminar, lanzó un contraataque letal. Los hombres de Kruglov, envalentonados por la supervivencia de su líder, iniciaron un asalto a gran escala contra los bastiones restantes de Sergei. La batalla por la supremacía en el submundo criminal de Moscú había alcanzado su punto álgido, y Sergei se encontraba ante su mayor desafío hasta la fecha. Mientras el sonido de los disparos resonaba por las calles, se hizo evidente que Sergei Tim, el otrora temido padrino de la banda de Orikovsky, ya no tenía el control. La culminación de años de decisiones despiadadas, traiciones internas y ataques externos alcanzó su dramático clímax. Sergei estaba al borde de perderlo todo. Su imperio cimentado sobre la violencia y el miedo se desmoronaba ante sus ojos. Los mismos hombres que una vez gobernó con poder absoluto eran ahora quienes anhelaban su caída. Y a medida que se disipaba el humo de las batallas que se libraban en el corazón criminal de Moscú, se hizo evidente que el reinado de Sergei tocaba a su fin, no por la mano de un rival, sino por su propia creación. El imperio que había construido con tanta meticulosidad, con sangre y sudor, se derrumbaba bajo el peso de su propia violencia. En medio de esta destrucción, el imperio de Sergei finalmente se derrumbó, y el otrora orgulloso capo se encontró en una posición que jamás imaginó, luchando por su vida contra las mismas fuerzas que él mismo había desatado. Su caída, aunque rápida y brutal, era inevitable en un mundo donde el poder siempre era efímero y la traición acechaba. El polvo se había asentado en el sangriento campo de batalla que Sergei Tim había gobernado. Su imperio, otrora indiscutible en alcance y poder, se había desintegrado ante sus ojos. La otrora temida banda de Orikovsky era ahora una sombra de lo que fue, fracturada por la traición y la brutal guerra interna que se había arraigado. Lo que una vez fue una vasta red de soldados leales y aliados, era ahora una facción dispersa y dividida, donde cada pieza del imperio criminal de Sergei luchaba por sobrevivir entre las cenizas de su ambición. El colapso no fue rápido ni limpio. Fue una erosión lenta y agonizante de todo lo que Sergei había construido. Tras la violencia y el caos, Sergei se encontró no como líder, sino como un hombre prófugo. El otrora intocable jefe del submundo criminal de Moscú se había convertido en un hombre perseguido, rodeado de enemigos antiguos y nuevos. Sus leales, los mismos hombres que antaño le habían jurado lealtad eterna, le habían dado la espalda o se habían visto atrapados en la misma espiral de violencia
que había consumido la ciudad. Los luchadores, el núcleo de combatientes que habían ayudado a Sergei a consolidar su poder, se habían dividido. Algunos se habían unido a la facción de Kruglov, mientras que otros, desilusionados por el liderazgo de Sergei, habían buscado su propio futuro en otros lugares. La unidad que Sergei había cultivado con tanto esmero a lo largo de los años había desaparecido, reemplazada por luchas internas, apropiaciones de poder y lealtades cambiantes. Pero no fueron solo los pandilleros los que se volvieron contra Sergei. El mundo criminal que una vez estuvo bajo su control ahora parecía un lejano recuerdo, una vida que se desvanecía con cada día que pasaba. Incluso las fuerzas del orden, que durante mucho tiempo habían ignorado el ascenso de Sergei al poder, ahora lo acechaban con renovada urgencia. La ofensiva del gobierno contra el crimen organizado se había intensificado y su nombre encabezaba todas las listas de los más buscados. El FBI, las autoridades rusas e innumerables otras fuerzas del orden buscaban al mismo hombre, Sergei Tim. Lo que antes era una silenciosa red de negocios corruptos y poder oculto, se había transformado en una batalla a gran escala entre Sergei y el Estado. Con cada día que pasaba, la posición de Sergei se volvía más precaria. Su base financiera, antaño cimentada sobre el mercado negro, la extorsión y las empresas ilegales, estaba prácticamente derrumbada. Las cooperativas, que antaño habían sido el alma de su imperio, ahora eran blanco de las fuerzas del orden, y los negocios que había protegido estaban cerrados o bajo vigilancia constante. Las conexiones de Sergei con la élite rusa, antaño su salvaguarda, se habían convertido en un lastre. Los mismos funcionarios del gobierno y empresarios que antaño habían trabajado con él, ahora estaban escondidos o enfrentaban sus propios desafíos legales. El imperio que antaño había construido con precisión despiadada no era más que una serie de cimientos desmoronados, y cada capa de traición se sumaba al peso que pronto lo aplastaría. A medida que la guerra se intensificaba, los partidarios más leales de Sergei comenzaron a abandonarlo. Dmitri Sherupov, quien fuera su mano derecha, se había separado, uniéndose a Víktor Kruglov y la banda de Ismayovskia. La traición fue devastadora y un golpe que caló hondo en el corazón del liderazgo de Sergei. Sherupov había sido el ejecutor, el que mantenía la paz, el que tomaba las decisiones difíciles. Su deserción no fue solo una pérdida de personal, fue una declaración pública de que el tiempo de Sergei había terminado. El efecto dominó fue rápido. Otros miembros de la banda de Sergei, percibiendo el creciente cambio de poder, comenzaron a distanciarse de su otrora temido líder. Lo que una vez fue una fuerza unificada era ahora una colección de facciones fracturadas, cada una compitiendo por el control de las piezas que quedaban atrás. Pero la verdadera crisis de Sergei llegó cuando se encontró sin el apoyo de quien una vez fue su aliado más cercano, Víktor Kruglov. El fallido intento de asesinato contra Kruglov en 1993, orquestado por el propio Sergei, había fracasado de maneras que Sergei no pudo prever. Kruglov había sobrevivido, y su supervivencia se había convertido en un grito de guerra para sus partidarios. El mismo hombre que Sergei había intentado eliminar ahora lideraba la carga contra él, llevando a su facción de la banda de Ismayovskia a un conflicto directo con los remanentes de Orikovsky. A medida que el poder de Kruglov crecía, Sergei se vio aislado y rodeado de enemigos por todos lados. La traición de Kruglov, el fracaso de su propia banda para apoyarlo y la represión cada vez más severa de las fuerzas del orden se combinaron para crear una tormenta perfecta que se acercaba a los últimos días de Sergei en el poder. Para Sergei,
La realidad de su situación se estaba apoderando de él. Su imperio se desmoronaba, y lo único que le quedaba era sobrevivir lo suficiente para escapar del inevitable colapso. El sueño de control, de poder absoluto, se desvanecía. Lo que quedaba de la banda de Orikovsky era poco más que una red dispersa de criminales que intentaban aferrarse al poco poder que les quedaba. Sergei, antaño el jefe de Moscú, era ahora un hombre prófugo, desesperado, aislado y traicionado por sus allegados. A medida que la presión policial aumentaba, Sergei se vio obligado a abandonar Moscú, llevando lo que quedaba de su operación a la clandestinidad. Se movía entre casas de seguridad, en constante movimiento, sin permanecer nunca demasiado tiempo en un mismo lugar. Todos sus movimientos eran vigilados, y el otrora intrépido líder ahora se encontraba viviendo a la sombra del imperio que había construido. La vida que una vez conoció, una vida de lujo, poder y respeto, era ahora un lejano recuerdo. Sergei se había convertido en un fugitivo, un hombre perseguido por el mismo mundo que una vez dominó. Sin embargo, incluso en su desesperación, Sergei mantenía la mente despierta. Sabía que el juego había terminado, pero su instinto de supervivencia se desbocó. Contactó con sus contactos restantes, intentando conseguir un pasaje seguro para salir del país, con la esperanza de escapar del cada vez más estrecho control de las fuerzas del orden y las bandas rivales. Pero el camino que le esperaba estaba plagado de peligros. Los antiguos aliados de Sergei, a quienes una vez consideró familia, eran ahora sus mayores enemigos. Cada esquina que recorría, cada persona en la que confiaba, tenía el potencial de traicionarlo. Y a pesar de sus esfuerzos por mantenerse a la vanguardia de la ley y sus enemigos, no había escapatoria a lo inevitable. El colapso de la banda de Orikovsky no solo significaba la caída de un imperio criminal, sino el fin de una era. En los últimos días de su huida de Moscú, la sensación de aislamiento de Sergei alcanzó su punto máximo. Sus amigos se habían convertido en enemigos, su imperio se había derrumbado y la brutal realidad de sus decisiones lo golpeó con fuerza. La misma crueldad que lo había llevado a la cima ahora le servía de perdición. Sergei Tim, antaño el amo del submundo criminal, era ahora un hombre fugitivo, destrozado por el peso de su propia ambición. Los años de despiadada búsqueda del poder, la traición y el violento ascenso a la cima culminaron en una verdad innegable. Sergei Tim, antaño un temido y respetado padrino del submundo criminal de Moscú, finalmente había llegado al final de su reinado. El afán implacable que una vez lo convirtió en dueño de su destino, lo había llevado al borde de la ruina. En los últimos momentos de su otrora glorioso imperio, Sergei se encontró mirando no hacia el futuro, sino hacia los escombros del pasado. Un pasado lleno de derramamiento de sangre, alianzas rotas y amistades perdidas. A medida que la vida de Sergei, con su notoriedad criminal, se desmoronaba, las consecuencias de sus actos se hicieron inevitables. Durante años, había construido su imperio sobre los cimientos del miedo, la manipulación y una ambición despiadada. Había cruzado límites indestructibles. Había destrozado la lealtad y la confianza entre sus filas. Había dejado un rastro de cadáveres a su paso y había distanciado a cualquiera que alguna vez hubiera sido cercano a él. Ahora, mientras huía de Moscú, la conclusión definitiva se imponía. Los hombres que una vez lucharon a su lado eran ahora los mismos que lo derribarían, y las fuerzas del orden que antes habían hecho la vista gorda ante su imperio, ahora lo seguían con un fervor sin precedentes. Los años de violencia, maniobras políticas y corrupción que una vez le dieron a Sergei
una sensación de invencibilidad, ahora estaban al descubierto. La inquebrantable red de influencia que había forjado con tanta meticulosidad había desaparecido. Quienes una vez le temieron ahora disfrutaban de su caída, y quienes una vez fueron sus leales soldados, ahora observaban desde la barrera cómo su imperio se desintegraba. Incluso el gobierno, que antes hacía la vista gorda ante la presencia de la mafia, ahora se centraba en eliminar hasta el último rastro del dominio del AMPA. El nombre de Sergei Tim se había convertido en sinónimo de la misma corrupción y anarquía que una vez había encarnado. Pero en medio del caos, la brutalidad y la pérdida, la propia reflexión de Sergei sobre su caída reveló una cruda verdad. Sus ambiciones, aunque grandiosas, siempre se habían cimentado sobre terreno inestable. El mismo imperio que había dedicado años a crear estaba destinado al colapso, consumido por la violencia que había impulsado su crecimiento. Había intentado construir algo invencible, pero la naturaleza del submundo dictaba que el poder era efímero. Siempre era cuestión de tiempo antes de que alguien más fuerte, más despiadado o más calculador viniera a desafiarlo. Y al final, ese rival había sido precisamente lo que él había construido. La traición interna, el surgimiento de nuevas facciones y la erosión de la lealtad que antaño lo había mantenido todo unido. El desenlace de Sergei Tim, aunque dramático en su caída, no fue espectacular. No hubo una confrontación gloriosa, ni una batalla final para reclamar su trono. En cambio fue un proceso lento y silencioso que marcó el capítulo final de un hombre que antaño había gobernado un imperio construido sobre el miedo. El submundo criminal, que antaño se había inclinado ante él, ahora le había dado la espalda por completo. Los hombres que antaño habían sido sus aliados más cercanos, incluyendo a Dmitry Sherupov y Víktor Kruglov, eran ahora los mismos que habían preparado el escenario para su ruina. El destino de Sergei estaba sellado, y no le quedaba más remedio que huir, esconderse y reflexionar sobre los años de decisiones que lo habían llevado a ese punto. A medida que las fuerzas del orden se acercaban, la vida de Sergei se convirtió en una persecución constante. Se movía entre escondites, siempre un paso por delante de las autoridades, pero nunca del todo libre del peso de su pasado. Para colmo de males, la reputación que había dedicado tantos años a forjarse era ahora una carga. Donde quiera que iba, cada rostro que veía le recordaba a los enemigos que había creado, los amigos que había perdido y el imperio que se había derrumbado bajo sus pies. No fueron solo sus actividades criminales las que destruyeron su vida, sino su forma de vida. Las decisiones que había tomado en su búsqueda del poder lo habían dejado sin nadie a quien recurrir ni a dónde huir. Para 1995, Sergei era un hombre al límite, siempre mirando por encima del hombro, siempre esperando lo peor. Su vida anterior era una serie de recuerdos, manchados por la comprensión de que todo lo que había construido había sido efímero. Las calles que una vez controló ahora le parecían ajenas. Los bares, las discotecas, los salones de juego, lugares que una vez fueron su dominio, se habían convertido en lugares donde ya no era bienvenido. Su presencia, antes temida y respetada, ahora era recibida con sospecha y desprecio. Los últimos días de Sergei en el poder transcurrieron en una nube de paranoia y arrepentimiento. Siempre había sido un hombre de acción, impulsado por el deseo de controlar y manipular. Pero a medida que su imperio se desmoronaba, tuvo que reflexionar sobre sus decisiones. Su ascenso había sido veloz, pero siempre se había basado en la violencia y la traición. Había usado a otros como peldaños para llegar a la cima,
sin considerar jamás las consecuencias de la destrucción que había causado. Ahora en contar, al enfrentarse al final de su viaje, Sergei comprendió que no tenía nada que ganar. El precio del poder había sido demasiado alto, y el precio de mantenerlo era su humanidad. Y entonces, en un giro del destino, el hombre que una vez gobernó con mano de hierro fue traicionado por última vez. En 1996, Sergei Tim, el infame padrino de la banda de Orikovsky, murió en la explosión de un coche bomba. Las mismas herramientas de su imperio, violencia, traición y miedo, volvieron para atormentarlo. La explosión marcó el fin de su vida y la destrucción definitiva de todo por lo que había luchado. Fue una muerte casi apropiada para un hombre que había pasado su vida jugando a un juego peligroso sin importarle las consecuencias. Su muerte, aunque violenta, fue el capítulo final de una larga saga de autodestrucción. Tras la muerte de Sergei, los restos de la banda de Orlovsky fueron desmantelados por facciones rivales y las fuerzas del orden. El imperio que Sergei había construido mediante el derramamiento de sangre y la manipulación se desmoronó, dejando solo los fragmentos de lo que una vez fue una poderosa fuerza en el submundo de Moscú. Sus aliados, sus enemigos e incluso sus allegados centraron su atención en el vacío de poder que dejó tras de sí. La banda de Orlovsky, sin líder, se convirtió en un simple recuerdo de una época pasada, una época definida por la violencia, la ambición y la fugacidad del poder. La historia de Sergei sirve como un escalofriante recordatorio de los peligros de la ambición desenfrenada. El imperio que había construido con crueldad y miedo terminó consumiéndose. Al final, Sergei Tim no fue solo una víctima del mundo criminal, sino un producto de él, moldeado por las mismas fuerzas que una vez manipuló. Su caída del poder no fue solo la pérdida de un imperio, sino el resultado inevitable de una vida dedicada a una meta fugaz e ilusoria: el control absoluto. El precio de ese sueño lo fue todo, y al final, a Sergei no le quedó nada más que los escombros que él mismo había creado. A medida que la situación se asentó y la historia de Sergei Tim se convirtió en una de las muchas advertencias que se susurraban en los oscuros rincones del submundo moscovita, su legado comenzó a tomar forma, no en el imperio que había construido, sino en la destrucción que dejó a su paso. La muerte de Sergei, violenta y repentina, puso fin a una era. El mundo criminal, en constante cambio, siguió adelante, pero la historia de su ascenso y caída perdurará mucho después del disparo final, un recordatorio de la fragilidad del poder y el precio de la ambición. Su vida, un tortuoso viaje de ambición, traición y violencia, era ahora una historia que sería estudiada, analizada y recordada no por su gloria, sino por su trágico final. El legado de Sergei, aunque cimentado sobre el derramamiento de sangre y el miedo, también estuvo marcado por las mismas características que llevaron a su caída: su ambición, su crueldad y su deseo de controlar todo y a todos a su alrededor. Empezó siendo un joven en un pequeño pueblo, con poco más que determinación y fuerza. Surgió de la nada, escalando posiciones en el mundo criminal de Moscú, aprovechando cada oportunidad, manipulando cada situación y eliminando cualquier amenaza. El nombre de Sergei fue sinónimo de poder. Durante un tiempo fue el hombre más temido de la ciudad, un capo que controlaba las calles. Pero con el paso de los años y el desmoronamiento de su imperio, la verdad del legado de Sergei se hizo innegable. Las mismas tácticas que lo habían catapultado a la cima fueron las que finalmente lo destrozaron. Su vida fue un testimonio de la peligrosa ilusión de invisibilidad que conlleva el poder sin límites. El imperio que había construido, antaño símbolo de su genio y valentía,
se había convertido en una prisión de su propia creación, una que lo mantenía cautivo con traición, paranoia y violencia. Cada movimiento que hacía, cada trato que cerraba, solo lo acercaba al final. La ambición que lo había convertido en un padrino en el mundo criminal finalmente selló su destino, demostrando que en un mundo de violencia y corrupción, ningún imperio podía perdurar para siempre. Sin embargo, el nombre de Sergei no cayó en el olvido. En los años posteriores a su muerte, su historia se convirtió en parte de la mitología criminal que sigue rondando el submundo moscovita. Su ascenso y caída no solo fueron estudiados por quienes vivían en la sombra, sino también por quienes ocupaban puestos de poder, quienes comprenden que la línea entre las fuerzas del orden y el crimen organizado era a menudo muy fina. La historia de Sergei era un reflejo de la época, del caos y la corrupción que definieron la Rusia postsoviética, donde el colapso del antiguo orden creó un vacío que criminales como Sergei se apresuraron a llenar. Pero incluso mientras su imperio caía y el mundo criminal avanzaba, la influencia de Sergei persistió. Los hombres que una vez lo siguieron, los soldados que lucharon por él, construirían sus propios imperios criminales, siguiendo los pasos del hombre que les enseñó que el poder lo es todo y que la lealtad es efímera. Algunos de sus antiguos aliados se convertirían en líderes por derecho propio, forjando sus propios dominios en el submundo de Moscú. Otros, como Víktor Kruglov, quien una vez fue su aliado más cercano y luego su mayor enemigo, ascenderían para ocupar el puesto que Sergei había ocupado, utilizando las lecciones de su antiguo líder para guiar sus propias estrategias de supervivencia. Sin embargo, incluso con el surgimiento de estos nuevos líderes, la caída de Sergei sirvió como advertencia. Su historia se convirtió en una advertencia para quienes buscaban replicar su éxito, recordándoles que nadie, por poderoso o despiadado que fuera, era intocable. El mismo miedo y la violencia que habían sido sus herramientas de control se convirtieron finalmente en las fuerzas que lo destruyeron. Al final, su imperio no fue un monumento a su genio, sino un testimonio de la fragilidad del poder, construido sobre una base indestructible. Pero, en definitiva, ¿qué había logrado Sergei Tim? ¿Cuál fue el legado de un hombre que alcanzó la cima del poder para luego caer de forma tan espectacular? Era una pregunta que persiste mucho después de su muerte y con la que quienes lo conocieron lidiarían durante años. Al final, su legado no se trataba solo del imperio que había construido, sino del precio que había pagado por él. La historia de Sergei fue una de ambición suprema, un hombre que arriesgó su vida, solo para caer en llamas. En los años posteriores a su muerte, no habría monumentos en su honor, ni estatuas ni edificios con su nombre, ni calles con su nombre. Su imperio había desaparecido, y el mundo que una vez gobernó había seguido adelante. Pero en los murmullos del submundo criminal, en las historias contadas en bares con poca luz y rincones escondidos, su nombre perduraría. Sergei Tim sería recordado no por el imperio que construyó, sino por las lecciones que dejó su ascenso y caída. Que el poder es fugaz, la lealtad es frágil y el precio de la ambición puede ser insoportable. La vida de Sergei, al final, fue una tragedia que él mismo creó. Su caída no fue inevitable. Fue el resultado de una serie de decisiones impulsadas por su desenfrenado deseo de control. Pero en su búsqueda de poder, había pasado por alto lo más importante, el precio de ese poder. En sus últimos momentos, Sergei fue un hombre sin reino, un líder sin seguidores y un rey sin trono. Su legado, aunque inolvidable, no fue de gloria, sino de advertencia. La historia de un hombre que alcanzó las más altas cimas, y en el proceso, lo perdió todo.
En el mundo del crimen organizado, donde la lealtad y la traición son moneda corriente y consecuencias, la historia de Sergei Tim sirve como un recordatorio aleccionador de los límites del poder. Su ascenso fue veloz, su reinado absoluto y su caída catastrófica. Pero, al final, lo más perdurable del legado de Sergei no es el imperio que construyó, sino el precio de su ambición, un precio del que nadie, ni siquiera los más poderosos, puede escapar.